Hoy, el reverendo Oscar Galdona estará predicándonos el mensaje titulado No juzguéis, en el Tabernáculo Ebenezer, Barquisimeto, Venezuela. Ahora escuchémoslo mientras el culto comienza. Damos pues comienzo así al estudio del capítulo 7 del libro de Mateo, en la continuación del Sermón del Monte, el mensaje del Señor para la novia, lo que el Señor espera de la novia. Tiene que ser perfecta como el Padre que está en los cielos es perfecto. Y la aplicación del Sermón del Monte, cuando es puesto por obra, prueba de qué material somos. Si usted no es material de la novia, difícilmente usted podrá poner por obra lo que dice aquí. Pero si usted lo es, el maestro dice, mi carga es fácil, ¿verdad? Mi yugo es fácil y mi carga ligera. Amén. Es decir, es fácil para nosotros obedecer la palabra cuando somos verdaderamente del Señor. Entonces, comenzando con el verso 1 del capítulo 7, dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os volverán a medir. ¿Y por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, espera, echaré de tu ojo la mota y he aquí la viga en tu ojo? Hipócrita, echa primero la viga que está de tu ojo y entonces mirarás en echar la mota del ojo de tu hermano. En estos versículos hallamos algunos de los más grandes males de la sociedad. Alguien ha dicho, el juzgar a otros es la mancha negra de la vida social. ¿Sí? Porque permite al hombre, o es decir, el hombre usurpa el asiento del juez para luego ponerse o estar en el lugar del reo. Es la malicia y la maldad con la cual aún a las iglesias, a los creyentes y pastores y evangelistas y hombres llamados obreros, este mal penetra tanto que arruina ministerios y arruina vida espiritual y corta y hace infinidad de males por este mal tremendo de juzgar, cuando el Señor como un mandamiento dice, no juzguéis. Ahora, ¿qué significa no juzgar? ¿Qué es lo que entenderíamos por esto? Porque sin duda hay ocasiones donde el mismo Señor juzgó y los apóstoles juzgan. Pero juzgar en el sentido como el Señor aquí está procurando presentar es muy diferente de la manera como la gran mayoría de personas pone este atributo o esta acción. Es como la ira. El Señor dice, por boca del apóstol Pablo dice, airaos y no pequéis. O sea que Dios sabe que hay hombres y mujeres que se pueden airar santamente. Pero ¿cuántas son las personas que sabiendo que la Biblia les puede permitir airarse, se olviden de la otra parte que dice, no pequéis? ¿Ves? Y es preferible que usted no llegue a airarse por nada en esta vida para que no peque y no se ponga pálido y amarillo y diga cosas contra su hermano. Porque la más grande probabilidad de la ira es que usted peque. ¿Ves? Y la más grande probabilidad del juicio es que usted juzgue mal. Es que usted juzgue mal. Recordamos la cita del maestro cuando en Juan 7 y el versículo 24, a él lo juzgaron. ¿Y qué dijo el maestro? Dice, no juzguéis según lo que parece,
mas juzgad justo juicio. No juzgáis según lo que parece. Ahí es donde el maestro está entrando. ¿Ves? Porque una regla bien torcida hace que aún las cosas rectas parezcan torcidas. ¿Usted me entiende? Una regla torcida hace que aún las cosas rectas parezcan torcidas. Así que si usted no juzga bien, usted cae en falta. Juzgar pues es ¿qué? Quizás algunas personas no saben que juzgar es murmurar. Algunas personas no saben que juzgar es murmurar. Veamos por ejemplo Santiago en el capítulo 4. Santiago escribiendo, capítulo 4, verso 11, dice: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano, juzga a su hermano. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, este tal murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres guardador de la ley, sino juez. El juzgar en cierto sentido es murmurar, pero también es emitir juicios no correctos. Es emitir juicios que no son correctos. Hay personas cuyas vidas pueden ser arruinadas, habiendo sido en un tiempo quizás muy espirituales, por juzgar mal. Porque hay veces que se juzga a través de la apariencia. Entonces el Señor dice que no debemos juzgar mal, no debemos juzgar según la apariencia. Nuestro juicio no debe ser ocasión de murmuración, de crítica, de difamación. Una persona no entiende lo que otro hace, y si tiene la mala costumbre de juzgar, dice que aquello que está haciendo es esto y aquello. Hay gente que no sabe el peligro que trae el juzgar. Cuando una persona juzga una acción y la juzga diferente del propósito o la intención de esa persona, cae en verdad el juicio verdadero, porque la Escritura dice: no juzguéis para que no seáis juzgados. Yo creo, y hablaba hoy con un pastor hermano cuando vio algunas noticias que yo había tomado, y le dije: mire, yo creo que el juicio, el juzgar, es una de las cosas que casi lleva a muchas personas a cometer aún el pecado de la blasfemia contra el Espíritu. Por ejemplo, cuando dijo el Señor a los que le rodeaban que tuvieran cuidado, porque si hablaban del Hijo serían perdonados, pero si blasfemaban contra el Espíritu no serían perdonados? ¿Cuándo dijo el Maestro eso? Cuando aquellos hombres, viendo que el Señor Jesús hacía milagros y echaba fuera los demonios por el Espíritu de Dios, ¿qué decían? Decían que lo estaba haciendo por el príncipe de Belcebú, el príncipe de las tinieblas. Y hay mucha gente, como dije, que toma la regla torcida y entonces la cosa más recta la ve mal, por causa de la inclinación de esa costumbre torcida en su vida de continuamente juzgar a su hermano o a su hermana. No está procurando el Señor evitar que usted corrija a su hermano y a su hermana, pero corregir
difiere mucho de juzgar, porque al juzgar una persona a otro, generalmente emite un concepto de algo que él cree que ha sido hecho cuando probablemente no ha sido hecho, y el juicio es malo. Ahí es donde el Señor no admite que se ha hecho. Un juicio mal hecho puede arruinar a una vida. Y hay gente que se acostumbra a juzgar, y alguien ha dicho que gastan tanta escrupulosidad en la condenación severa de las faltas de otros, que no les queda suficiente para condenar las suyas propias. Hay gente tan escrupulosa, vive es el juicio, de la murmuración, de la crítica, de hallar faltas en todo el mundo. Y son tan escrupulosos en esto, dicen, para hallar y severamente condenar a los demás. Y gastan tanto en eso, que no les queda absolutamente nada suficiente para condenar sus propias faltas. Alguien ha dicho que deberíamos juzgarnos a nosotros mismos estrictamente y a los demás con lenidad. Un escritor del pasado llamado Horacio decía: mientras ves tus propias faltas con ojos ofuscados y no ungidos, ¿por qué será que para ver las faltas de tus amigos tu visión es tan penetrante como la de un águila? Séneca decía: os fijáis en los granos de otros, hablando de las cosas que suceden en la cara de algunas personas, os fijáis en los granos de otros, estando vosotros cubiertos de úlceras sin número. Esta es la aplicación por la cual el maestro dice: al juzgar a otros, cuando hay la costumbre, una persona, de juzgar a otro, esa persona no se da cuenta que está procurando hallarle la mota en el ojo ajeno. Y una persona acostumbrada a faltar a este mandamiento del Señor, dice, es muy probable que tenga una viga en su ojo. Entonces el Señor dice que una persona así cae dentro de los hipócritas, porque es una hipocresía juzgar continuamente a su hermano o a su hermana cuando usted no es perfecto y tiene falta. Y luego, como dije, caemos en esa propensión natural de que si es costumbre en nosotros juzgar al hermano, a la hermana, o a la iglesia, o al ministro, a quien sea, de que continuamente ya la imagen está formada porque la hemos alimentado por mucho tiempo. Entonces nos suponemos que cualquier movimiento, cualquier palabra, cualquier acción, ya eso tiene base en lo que ya la costumbre, en la cual el sentido ya está ejercitado para emitir con tanta facilidad un juicio. Y como yo digo a veces, se llega a formar un edificio tan grande que cuando le buscamos el fundamento no existe. Cosa horrible y tremenda debe ser a los ojos de Dios y a personas verdaderamente espirituales entrar en auténtica humillación cuando son verdaderamente cristianos, cuando llegan a murmurar o a emitir conceptos de su hermano, de su hermana, de la iglesia, del ministro, de esto, de aquello, de lo que sea, del vecino, del trabajo, de quien sea, cuando el juicio o aquello de la cual están formándose capítulos o prejuicios, o formando criterios, o formándose las ideas, o las faltas, etcétera, se dan cuenta que todo lo que han dicho y juzgado, mire, esa persona es digno de esto, por esto, y por esto, y por esto, y por esto, cuando pudiera llegar a darse cuenta que todo ese edificio que ha montado sobre esa persona
por la costumbre de juzgar, se cae porque toda la base de eso no existe. ¿Cuántos me entienden? ¿Ves? Es la cosa más horrible. Que usted se suponga por ese espíritu de continuo juzgar a su hermano o a su hermana. De que usted vea a ese hermano en determinada acción o cosa, y cuando ya la mente suya está tan ofuscada en creyendo que eso es así, y no lo llega a hacer, qué horrible llega a ser eso para su vida personal. Ahora, la gente que le gusta juzgar nunca juzga solo, ni busca al Señor para contarle el cuento, sino que busca otro que, como de sus mismos sentimientos, apela, que le gusta oír, y se deleita en sacar para afuera aquello que piensa de su hermano, de la iglesia, lo echa para afuera, daña aquella vida o daña aquella cosa, y el que juzga comienza siempre a sentirse que está en una posición superior a los demás. Y el resultado horrible es que el día que Dios tenga que abrir algún libro, o que Dios permita que esa persona se dé cuenta que es un solemne error o sin fundamento todo o gran parte de lo que hacen esa mala costumbre de juzgar, qué horrible será, porque no podrá recoger las palabras. Dios no está haciendo hoy como hizo en el tiempo pasado, cuando aquel hombre Moisés, el hombre más manso de la tierra en su época, porque se había casado con una mujer etíope, no se dice que tenía que ser una mujer negra, pero suponiendo que eso fue el deseo, él sirvió allá a Madián, corriendo y huyendo de Dios, quizás como un inconverso decimos, se casó allá, tomó esposa para sí, y cuando Dios le llamó, esa era la esposa que tenía. No se dice que entre él y su esposa habían problemas, pero María con Aarón su hermano eran del linaje real, ¿ves? Venían de Leví, y le pareció rarísimo que Dios tuviera que escoger a Moisés, un hombre que en la apariencia de ellos estaba casado con mujer gentil etíope. Y comenzó ella con su hermano Aarón, usted sabe, a murmurar, dice, y a decir, nosotros también no somos gente así, 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 así. Y dice la Escritura que Dios, que acostumbraba a presentársele literalmente mediante la nube allá, que le apareció allá la nube y llamó a Aarón y a María. Y pienso yo que mientras quizás ellos esperaban que Dios iba a decir algo bueno, los iba a apoyar en el juicio, Dios le habló unas palabras tan duras y tan fuertes y vio que el mal había comenzado nada menos que en la mujer María. ¿Ves? Y Dios hirió a María con plaga de lepra. Si Dios hiciera eso en estos días y manchara el primer hombre o la primera mujer con lepra por esta causa de juzgar, que es murmurar, si viéramos ese hermanito aquí o en el leprocomio, hermano, ¿cuánto se acabaría este asunto? Pero Dios no está obrando así. Pero en muchas personas de las cuales no tienen la lepra por fuera, la tienen por dentro, porque dice la Escritura, Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios no cambia. Amén. Y cuando usted murmura y juzga continuamente a su hermano, eso es uno de los graves pecados de los cuales Dios no puede soportar. Y si a usted le parece que puede seguirlo haciendo y no ve aparentemente nada mal, no olvide que Dios en su palabra es fiel. Y Dios demanda que usted no haga eso, porque dice la Escritura, no juzguéis para que no seáis juzgados. Amén. Esa inclinación de culpar a los demás por ofensas baladís
o asuntos de poca importancia, es una de las cosas en las cuales el Señor se propuso en condenar cuando da este mandamiento y dice no juzgar. La murmuración y la costumbre de hallar y poner faltas es algo que Dios no admite. El Señor Jesucristo procuró cortar ese hábito de pronunciar juicios precipitados el uno con el otro. El Señor se propuso cortar esa propensión a ver con lente de aumento los extravíos y las debilidades de nuestros prójimos. No debe haber apresuramiento a censurar. No estamos hablando de que vamos a ser niños mimados, tolerando todas las cosas malas que fundamentalmente tienen una base. Yo en los últimos años, perdonen esta alusión porque ustedes me conocen, yo no acostumbro a eso, pero Dios en los últimos años a mí personalmente me ha enseñado mucho en este particular. El contacto con pastores y hermanos y hermanas que con tanta frecuencia a veces vienen a mí, me dicen, hermano, mire, yo supe del hermano y de la hermana, o de esto, o de aquel pastor, de esta cosa y aquello. En el tiempo pasado podía haber en mí cierta precipitación para decir, oh, qué mal hecho ese hermano, se debe ser cortado, debemos hacerle esto, debemos hacerle aquello. Y en lo natural parece que un celo verdadero estuviera obrando, porque damos por sentado que aquello que nos fue dicho, así fue. Y si en verdad fuera, aún allí Dios no nos da autorización para caerle a ese hermano, decirle es un demonio y debiera ser cortado por allá y para acá y para acá. Amén. Pero a este servidor, como quizás a algunos de ustedes le ha pasado, que en un pequeño o grande apresuramiento hemos tenido que comernos las palabras, y especialmente cuando no hemos tomado el consejo de endulzarlas, porque podemos comérnoslas, y las palabras entonces hemos tenido que comérnoslas amargas y todo, porque hemos hecho el juicio del hermano o de la hermana, y cuando vamos al fin a la averiguación del asunto en su base, hallamos que no es como nos fue dicho, no era como nos fue dicho. Entonces todo ese edificio que le montamos encima y esas piedras que le damos y esos palos y todo, y le herimos y todo, lo hicimos sin razón, simplemente por desobedecer. El Señor dijo, no juzguéis. Y si habéis de juzgar, dice, juzgar justo juicio. Amén. A mí me han llegado personalmente personas diciéndome, mire, me ha pasado esto así, 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 y el hermano tal me dijo así, 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 y el hermano tal me dijo así, así, así. Y después de alguna de estas cositas que en la experiencia de la vida nos cuestan duros, yo he tomado por precaución decir, bueno, vamos a averiguar el asunto. Amén. Y vamos a averiguar el asunto. Recuerdo que un hermano vino, era un miembro de la iglesia que estaba disgustado con su pastor y me dijo, hermano, el hermano tal nos llamó locos, hermano. Le dije, pero ¿será posible que un pastor lo llamen locos así? Entonces, cuando él me dijo así, yo insistí directamente y Dios me habló allí. Yo estaba consciente de cómo Dios me había hablado, porque ya Dios me estaba enseñando este asunto. Le dije, hermano, y lo llamó en verdad usted loco. Entonces recapacitó porque sabía que mis palabras estaban llegando, porque yo quería saber la verdad. Me dijo, bueno, usted sabe, dijo que habíamos cometido una locura. Yo le dije, hermano, cometer una locura a ser loco son dos cosas diferentes. Porque un loco vive en locura, pero un sabio y sano puede cometer una locura. Si yo entonces
tomando la costumbre de los hombres que le desearían juzgar, al yo ver a mi otro hermano pastor, dice, mire, qué cosa tan mal hizo ese hermano, tomar a ese otro hermano ahí frente a la congregación y llamarle loco. Eso no es correcto. Yo hubiera podido formar un edificio alrededor de ese hermano. Pero la precaución me hizo entrar para averiguar que no fue así, tal cual como es. Ahora fíjense ustedes que el juicio no solamente puede ser hecho a base de lo que usted ve, oye o se supone, sino también puede ser a base de alguien que acostumbre traerle las cosas a usted. Y esta es la cosa más peligrosa. Cuando usted se hace juicios a base de lo que alguien le dice, eso es peor todavía. ¿Usted me entiende? Eso es peor todavía. Y es tan tremendo este mal que usted puede dañar a una persona y dañar su testimonio y dañar su propia vida y todo, simplemente por desobedecer este sencillo mandamiento que dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Amén. Al proponernos corregir las faltas de otros, debemos ejercer cierta discreción por temor de hacer más mal que bien. Por eso no debe haber apresuramiento en nuestro juicio, en nuestra censura, en nuestra murmuración, porque podemos llegar hasta la difamación. ¿Y cómo recogerá usted el mal o el prejuicio o perjuicio, las dos cosas, que usted pueda hacer con una persona si por ese mala costumbre o ese pecado o ese demonio o esa malicia que ya está formado en su vida, usted tome a su hermano o a su hermana o a su iglesia o a su pastor, a quien sea, y por esa mala costumbre suya, usted llegue hasta el punto de poner a esa persona por el suelo? ¿Cómo lo levantará usted después? ¿Cómo lo hará usted? Sobre todo si usted tiene un poquito de ese orgullo que no es capaz de humillarse. Entonces se le hace más difícil, porque un mal, en la generalidad de los casos, está acompañado de otro. El material de la novia va a obedecer esa palabra del Señor. Amén. Que usted hasta ayer y hasta esta mañana y hasta anteayer juzgó y juzgó mal. Usted no ha juzgado justo juicio. Su manera de juzgar no es más que una abierta murmuración, una difamación, una costumbre de criticar. Si hasta ayer pasó así y usted es material de la novia, usted no lo hará jamás. ¿Por qué? ¿Para que no lo sepa el hermano Galdona? No. Usted no tiene que darle cuenta al hermano Galdona. Si usted es material de la novia, que le va a venir a buscar a usted es el novio. Amén. Por eso decimos en estos días, muchas de las cosas que ahora hablamos quizás no tengamos tiempo de repetirlas. Pero hoy la novia va a vivir como sabiendo que él solo o ella sola, formando parte de ese cuerpo, tiene que verse con su Señor. Amén. No es asunto ahora de que yo no voy a juzgar o yo no voy a hacer esto y aquello por causa de que, bueno, hay una nueva enseñanza y no va a hacer que mi hermano este y mi hermano aquello. No. Es que usted va a probar lo que es en los secretos de su vida, en la intimidad de su corazón. ¿Qué es lo que usted es? Amén. Esto es lo que está probando ahora quién es quién dentro del material de la novia. Aleluya. Amén. Ahora, ¿qué dice la Escritura en estas cosas? La Escritura dice, vamos a leer Mateo, mismo Santiago capítulo 4, dice, hermanos,
no murmuréis los unos de los otros. O sea, no juzgáis, es la misma cosa. No juzgáis. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, este tal murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres guardador de la ley, sino el juez. Uno es el dador de la ley que puede salvar y perder. ¿Quién eres tú? Dice el apóstol, y por ende el Espíritu. ¿Quién eres tú que juzgas a otro? ¿Quién eres? ¿No creen ustedes que esa pregunta es bastante solemne? Eso es como decirle, ¿quién te autorizó a ti a ponerte en el lugar del juez para juzgar a otro? Para verle que por tal aquella inclinación, si ya, esto es lo que va a hacer o esto es lo que dijo, ya mañana hace esto y pasaba hasta aquello, ya está, ya. Y emitió un juez como si usted fuera Dios. Por eso dije que el que usurpa el asiento del juez será llamado al fin al lugar del reo, de lo que dice aquí Santiago. Si usted se pone en el lugar de la ley, es usurpación. Dios no lo ha puesto allí. Entonces, ¿qué dice Dios? Tú vas a ser puesto en lugar del reo, porque estás tomando un lugar usurpado. Dios no te ha puesto allí. Ahí la palabra del maestro, no juzgáis, ¿para qué? Para que no seáis juzgados. ¿Por qué? Si usted juzga indebido y ese juicio se extiende y cae el mal sobre su hermano y sobre la iglesia, etcétera, y se va a llegar el día cuando Dios te va a poner ahí como reo y te va a juzgar a ti. Qué peligroso es dar paso de esa naturaleza. ¿Qué nos dice más la Escritura sobre esto? Buscamos Romanos 14. Y ahora voy a terminar justamente con la Escritura. No digo que voy a terminar ya el estudio, sino que ahora voy a dar expresión a lo que la Escritura dice para que veamos ahora cómo por la Escritura, repetidísimas veces, en muchas ocasiones, Dios habla de este pecado que arruina la sociedad y las iglesias y la comunión, el compañerismo, lo arruina. Romanos 14. Fíjese, dice el verso 4 en adelante. ¿Tú quién eres que juzgas al siervo ajeno? Para su Señor está en pie o cae, mas se afirmará que poderoso es el Señor para afirmarle. ¿Ves? ¿Tú quién eres que juzgas al siervo ajeno? Para su Señor está en pie o cae, mas se afirmará que poderoso es el Señor para afirmarlo. Amén. ¿Ve usted? El material de la novia ahora va a tomar cuidado cómo habla. ¿Quién eres tú que juzgas al siervo ajeno? Para su Señor está en pie o cae. Para el Señor está en pie o cae. Es Él el que resuelve la situación. Mas se afirmará, hablando de un hombre o de un siervo, de una persona que sirve al Señor en cualquier aspecto de la vida, que ande en sus caminos. Dice, más que poderoso es el Señor para afirmarle. Amén. Ahora entienda usted la cita clara. Entiéndala clara. Si una persona es siervo del Señor, ¿verdad? Como usted sentado allí y usted sentado allá, somos siervos, sierva del Señor. Y estoy hablando de la genuinidad de ser siervo y sierva del Señor, ¿verdad? Y usted llega a caer en una falta o llega a cometer algo en la cual
haya quizás alguna razón para juzgarle usted o usted. El Señor dice, ¿quién eres tú que juzgas al siervo ajeno? Y fíjese usted que ahí la Escritura está dando por sentado el hecho de que es una costumbre tan arraigada que el juicio que juzgamos no es justo, porque es como si echáramos sobre esa vida algo tan tremendo como que si nunca se fuera a levantar. Entonces el Señor dice, pero cuidado, porque ni tú lo levantas ni tú lo caes, es el Señor de esa persona que lo hace así. Poderoso es el Señor para firmarle. Amén. El verso 10 dice, mas tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? ¿Ve? Están combinados. Una persona que juzga a su hermano y dice esto y esto y aquello, entonces lo menosprecia. No, hay un mal que sigue al otro. Ahora, yo estoy hablando con cristianos, ¿verdad que sí? Que esto no está hablando para inconversos, para gente que vive mal espiritualmente o gente fuera de la palabra. Estamos hablando con gente material de la norma, ¿verdad que sí? Entonces dice el Señor, ¿por qué juzgas a tu hermano? O ¿por qué menosprecias a tu hermano? Verso 13 dice, así que no juzguemos más los unos de los otros. No juzguemos más los unos de los otros. Antes bien juzgad, de no poner tropiezo o escándalo al hermano. ¿Ve? Es como un mandamiento que no debemos hacerlo. El mismo libro de Romanos en el capítulo 2, fijemos lo que dice aquí el Señor. Los primeros 3 versículos de Romanos 2. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, cualquiera que juzgas, porque en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque lo mismo haces tú que juzgas. Mas sabemos que el juicio de Dios es según verdad contra los que hacen tales cosas, hablando del capítulo anterior. Hombres así, rebelados contra la palabra, llenos de licenciosos, llenos de pecado, de concupiscencia, etc. Dice, el juicio de Dios es verdad, en verdad, contra los que hacen. Pero dice, ¿piensas de esto, hombre, que juzgas a los que hacen tales cosas y hacen las mismas, que tú escaparás del juicio de Dios? No juzguéis para que no seáis juzgados. Porque con la rapidez con que tú puedes juzgar, tú no sabes cuán cerca estás para tropezar, y si no cometer la misma falta, cometer una peor. Y entonces no se podría aplicar la regla de oro contigo si se fuera a juzgar como tú juzgas. Porque si por tu juicio de tu juzgando, haber juzgado a tu hermano o a tu hermana, ya tú le has echado su testimonio a la calle, lo has tirado por ahí, el gusto tuyo es y darle, y darle, y darle, y darle, y darle. El día que tropieces, porque como se dice, somos tan escrupulosos, ¿verdad? Gastamos tanto escrúpulo en ver como los demás, que después no tenemos para ver nuestras propias faltas. Y yo tengo por tendencia a creer, y es la expresión de una inmensa mayoría, que tienen que tener muchas faltas la persona que acostumbra a juzgar con mucha facilidad a los demás. ¿Usted no cree? Porque
¿qué es la razón para que se ponga una persona en el lugar de Dios? Alguien ha dicho, no juzgues a tu prójimo mientras no te hayas puesto en su lugar. Amén. No juzgues a tu prójimo mientras tú no te hayas puesto en su lugar. Ahora usted me entiende. No estamos quitando la autoridad del cristiano para juzgar justo juicio. ¿Cuánto me entiende? No pase eso por alto. No debe usted imaginarse que la sociedad debe ser compuesta de gente que ante el mal que se haga no levante su voz para condenarlo y para reprimir el mal. No. Pero está hablando el Señor del pecado de juzgar mal, de esa condición pecaminosa en la vida de hombres y mujeres, aún cristianas, que a todos le pueden hallar una vuelta tan perfecta para justificar aquello que ya ha nacido, que ya está acostumbrado, o de la cual continuamente alimenta su alma por amargura, por enojo, por lo que sea, porque hay malicia en su alma. Entonces el Señor dice que no es correcto juzgar. El mismo versículo 16 del capítulo 2 nos dice lo que Dios va a hacer. Dice, en el día que juzgará el Señor lo encubierto de los hombres conforme a mi evangelio por Jesucristo. Este es el tiempo que no se va a cumplir para que no seáis juzgados. Para que no seáis juzgados. 1 Corintios 4. El versículo 13 en adelante. Pablo escribía a los corintios. Usted sabe que algunas de las iglesias, Corinto, Gálatas, Romanos y algunos otros de las iglesias a quienes Pablo escribió estas cartas, se introdujeron personas ahí para procurar pisotear el testimonio de Pablo, de tal modo que pudieran menospreciar o desprestigiar lo que él hacía. Fíjese lo que dice en 1 Corintios 4, comenzando con el verso 3. Yo en muy poco tengo el ser juzgado de vosotros o de juicio humano, y ni aun yo me juzgo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, mas el que me juzga es el Señor. Así que dice el verso 5, no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual también aclarará lo oculto de las tinieblas y manifestará los intentos de los corazones. Entonces cada uno tendrá de Dios la alabanza. ¿Ve qué clara es la Escritura? No juzguéis nada antes de tiempo. Esto es, no se apresure a emitir un juicio, a murmurar, a criticar o a emitir algún concepto que puede dañar a una persona y a su propia vida. No lo haga antes de tiempo. No se apresure. No se coma toda palabra como si fuera verdad. ¿No dice el Señor que aun cuando la profecía es dada, el pueblo no debe recibirla, sino que hace? Que la juzga. Mira la diferencia de este juicio. ¿Ve usted? ¿Sí? ¿Ve la diferencia del juicio? ¿Cómo la juzga? Por la palabra. Una persona comienza a profetizar y comienza a decir alguna cosa y usted oye que lo que dice es contrario a la palabra. Usted está juzgando justo juicio. Usted no puede admitir ni creer eso. ¿Por qué? Está contrario a la palabra. Amén. Usted juzga
justo juicio. Para que usted no caiga muchas veces en esos problemas y dificultades que le hacen emitir juicios y conceptos y murmuración. Pese las palabras. No se apresure. No lo haga antes de tiempo. Y Pablo, para que usted no lo haga nunca, le dice, hasta que venga el Señor. Y yo creo que a nosotros se nos aplica más, porque más cerca está el Señor ahora que cuando creímos, que cuando Pablo escribió. Aleluya. El apóstol Pedro y el apóstol Pablo y Santiago están perfectamente unidos en esto. Y juntamente con la posición del maestro, mire por ejemplo hasta dónde llegó el maestro en el aspecto del juicio. Todos sabemos que aquella mujer fue tomada en adulterio y ahí fue presentada. Y teniendo testigos en que fue tomada en el hecho adulterando, lo más correcto es que la ley debiera cumplir. ¿No es así? Era costumbre en Israel y los romanos permitían que los judíos ejecutaran sus propias leyes de acuerdo, o sus propios juicios de acuerdo con la ley. El Señor admitió que la ley era correcta y que si una mujer había sido tomada en un pecado de esa naturaleza, debiera desaparecer porque el Señor mismo permitió que esa ley fuera dada. ¿No es así? Bueno, ahí está muy correcto, ¿eh? Pero cuando vio que lo iban a hacer, y sobre todo le preguntaron, maestro, ¿qué dices tú ahora? A ver si era capaz de decir lo contrario, a él lo hubieran apedreado. Sí, hubieran podido haber hecho con él ahí lo que hicieron en aquella ocasión, danos a Barrabás. ¿Eh? El Señor no le dijo que la ley estaba mala. El Señor no le dijo que la mujer no era digna de ser apedreada. Pero aquí está probando el Señor justamente que en aquellos hombres que querían ejecutar el juicio, había vigas en los ojos de ellos. Cuando estaban mirando lo que aparentemente era probablemente la mota en aquella mujer. Así que le dijo, bueno, admito, la ley tiene que ser cumplida. La mujer debe ser apedreada. Y quizás le cayó la boca. Pero entonces le dijo, bueno, el que esté sin falta comience a tirar. El que esté sin falta. Él no dice que no debe ser juzgada correctamente aquella falta. Pero bueno, ¿quién es el que va a hacer el juicio? Y como él vino para engrandecer la ley y para magnificarla, él no dice que usted no puede juzgar rectamente. Pero aún en el juzgar rectamente dice, ¿por qué no te consideras a ti mismo? Así que estamos listos. El único que hubiera podido tomar la piedra ahí era el maestro. El único justo allí. Aleluya. Amén. El único. Digo, bueno, eso hay que hacerlo, vamos a hacerlo. Comience a tirar la piedra el que no tiene pecado. Y agachó la cabeza y comenzó a escribir en tierra. Una tradición dice, y yo la acepto porque podía ser, que es la única vez que se sabe que el maestro escribió. Una tradición dice que como insistían, cuando eso le dijo eso y siguió escribiendo en tierra. Esa tradición dice que algunos pasaron por detrás y miraron a ver qué estaba escribiendo eso después que dijo aquello. Y el que pasaba, como el Señor era el Señor mismo, y conocía los pensamientos, quizás a uno que pasó le escribió adúltero. Y él vio cuando el maestro escribió adúltero y estaba diciendo que lo que él era. Ese fue uno de los primeros que se envolvió y se fue. Y otro se acercó a ver qué estaba escribiendo y el Señor, que sabía sin necesidad, porque si el don en el hermano Branham a espaldas de él puede hacer, el Señor a espaldas, como él sabe quién está por detrás, porque es la escritura que él no tenía que decir lo que el hombre tenía,
escribió y dijo ladrón, y el que pasó sabiendo que era ladrón, cortó los cabos y se fue. Yo puedo admitir esa tradición como una cosa que puede tener base. Entonces, aún en el juzgar correctamente, el Señor dice, considérate tú mismo. Amén. No es que no digas que la falta es mala, no es que no digas que en verdad debe ser hecho lo que debe ser, pero tú, ¿por qué te pones en lugar de la ley? Ese es el punto. Entonces, si tú usurpas el lugar de Dios, corres el riesgo de que mañana, justamente, que yo participé y le dimos muerte a esa mujer. El otro día te encuentra la ley haciendo exactamente una cosa de la cual él es digno, no podrás decir, ay Señor, perdóneme esta vez. No, si tú fuiste uno de los que tiraste piedra porque tú creíste que la ley así debe ser. ¿Ve la gracia donde llega? ¿Cuánto me entiende? ¿Ve dónde llega la gracia? Santiago 2:13, ¿qué dice? Busque para que vea lo que dice Santiago 2:13. Usted ve aquí la completa y perfecta armonía de la Escritura. Santiago 2:13. Dice, porque juicio sin misericordia será hecho con aquel que no hiciere misericordia. Pero termina diciendo, y la misericordia se gloría contra el juicio. ¿Ve usted? La misericordia se gloría contra el juicio. Amén. La misericordia se gloría contra el juicio. Alguien ha dicho que el juzgar estriba en dos factores malos. Primero, la falta de amor para con los demás. Y segundo, la asunción de la prerrogativa de Dios. Es un pensamiento análogo con aquel que usurpe el asiento del juez, será llamado el lugar del reo. Pero cuando usted toma la actitud diferente, si su hermano faltó, usted no se apresura a emitir un juicio para dañar esa vida, o para sentir que usted tiene demasiado celo por aquello, porque hay celo desmedido. Por eso el pasaje que sigue dice, no echéis la santo a los perros, ni las perlas delante de los puercos. Hay perfecta conexión en esos dos pasajes. ¿Qué dice Gálatas en el capítulo 6? Versículo 1 en adelante. Mire cómo dice el Señor aquí. Y fíjense que todo esto tiene perfecta combinación. Hermanos, si alguno fuere tomado en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurad el tal con el espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, porque tú no seas también tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Porque el que estima de sí que es algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno examine su obra y entonces tendrá gloria solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada cual llevará su carga. O sea, que la permisión del Señor para juzgar debe ser juzgar justamente. Y aún en el juicio justo tiene que ser medida la severidad, porque la misericordia se gloría contra el juicio. Si nosotros fuéramos juzgados conforme verdaderamente merecemos, ¿a dónde estaríamos? ¿A dónde estaríamos? Usted con conocimiento de la Escritura sabe dónde estarán los que no se han arrepentido. Pero ¿a dónde estaría usted y yo antes de haber buscado y hallado al Señor y haber pasado por la experiencia del nuevo nacimiento y saber lo que significa una nueva criatura? ¿A dónde estaría usted
Si el Señor hubiera aplicado la ley exactamente como es, el alma que pecare, esa morirá. En Israel no había posibilidad, a sabiendas de que el pecado quedara encubierto. No. Una persona salía en un día sábado, el día de descanso, a recoger leña y lo mataban. La ley era la ley. ¿Me entiende? Estricta. ¿Qué si la manera como usted le parece que debe juzgar, Dios debiera aplicarle eso a usted? ¿Cómo quedaría usted? Cuán peligroso, mi hermano y mi hermana, es desobedecer este mandamiento del Señor. Es tan peligroso que por usurpar el lugar que no nos corresponde, llegaremos mañana a estar sentados donde no debiéramos estar, como reos, porque nos ha parecido aquí que tomamos el lugar de Dios, como si Dios nos ha dado atributos a nosotros, como hombres y mujeres, para estar continuamente encima del hermano, de la iglesia, de esto, de aquello. ¿Quién nos ha puesto allí? Yo quisiera saber de hermano o hermana quién Dios haya puesto en ese lugar. Y no puede ponerla allí porque contradice la Escritura. Dios no admite eso. Por eso dice el Señor aquí que el que juzga a su hermano y murmura contra su hermano está juzgando a la ley y se pone en el lugar de Dios. Si hemos de juzgar, el juicio tiene que ser correctamente. Amén. Por eso, esta es una de las tremendas faltas que la vida cristiana tiene que corregir. Como creyentes, sin que usted encubra el pecado, sin que usted vaya a mezclarse en pecado ajeno, porque el Señor no está diciendo que encubra el pecado. Por eso la iglesia se constituye en un tribunal, para que cuando todos juntos una falta es cometida, la iglesia juzga, pero ha de juzgar justo juicio. Amén. Este es el punto del cual no debemos salirnos, el justo juicio. Esto es lo que el Señor dice, como leímos en Juan 7:24. No juzguéis según os parece. Ahí está el pecado al cual el Señor alude. No juzguéis según os parece. ¿Ve la diferencia? O es que me parece, usted sabe, me parece como ya es costumbre así, ya es costumbre así. Me parece. Y si ese parecido no se parece a nada, ¿en qué quedó usted? Y como dije, un pecado lleva a otro. Un pecado de juzgar, no, la persona no tiende a humillarse. No tiende a humillarse, sino que siente que por esa costumbre está por encima de los demás. Este es lo más grave del peligro que corre una persona que le gusta juzgar. No, es capaz de decir, no, yo soy un pecador, yo tengo muchas faltas. Pero no confiesa la más grande de la falta, juzgar a su hermano o a su hermano. Y es que es tan fácil, hermano, es tan fácil entrar a juicio, de juzgar a su hermano. Es tan fácil que nosotros murmuremos. Pero es tremendo el mal, porque el Señor cuando dice no juzguéis, entonces si lo dice, es un mandamiento, es definitivo. Cuando dijo no te harás imágenes, no te harás imágenes. Y si usted condena a un hombre o una mujer que porque su religión está teniendo imágenes, no tiene el mismo derecho de decirle a usted que usted es un mismo pecador con él. ¿Por qué? En lo que condenas a otros, te condenas a ti mismo. Porque no tiene usted que faltar al mismo punto de la ley de esa persona. Basta con que falte otro punto
sea uno solo, ya usted es culpado de toda la ley. Juzgar justo juicio, el Señor mismo dice juzgar justo juicio. Pero el peligro es al entrar a juzgar que forma parte de la murmuración, de hallar faltas, de la crítica, de la difamación, juicios apresurados, palabras apresuradas, que no hacen otra cosa más que dañar una vida, una iglesia, etc. Y usted sabe, hombres y mujeres se llegan a atar por sus palabras. Y usted puede llegar a juzgar tanto una persona o una iglesia que usted con el tiempo nunca podrá, por ese mal en sus labios, en su mente, en su corazón, donde sea, nunca podrá recuperar ese mal. ¿Ves? Es tan difícil, hermano, es tan difícil. Usted, por ejemplo, que haya faltas en todo el mundo, haya faltas en toda iglesia, haya faltas en esto y haya faltas, y usted se pone en el lugar de Dios cuando Dios no le ha dado esa prerrogativa a nadie. Ese es un mal tan tremendo que arruinará su vida. Hasta esta noche, si usted lo ha hecho, échele tijera a eso. Amén. Échele tijera. No está diciendo, y repito, que usted vaya a encubrir la falta de su hermano, de su hermana. Dios no le manda eso. Usted tiene que velar. Pero cuando el Señor dice no juzguéis, repito, está procurando que usted no entre en juicio incorrecto, que usted no se haga ilusiones, que usted no levante un enorme edificio y le ponga ese edificio, le meta personas y ventanas y puertas y todo, y no se dé cuenta que está sobre un fundamento deleznable, y que venga entonces a tener que destruir ese edificio porque no estaba sobre nada. Y usted entonces es el que cae en mal. Quiera el Señor ayudarnos esta noche. Inclinamos nuestras cabezas y vamos a orar. Este mensaje fue predicado el día 10 de noviembre del año 1965. Esperamos sea una revelación viva para usted.